cada vida, cada hermano, amigo. Bendecimos la vida de los pastores, líderes, aquellas amas de casa que siempre están ahí escuchando la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Puedes conectarte a través de las redes sociales, allí en Facebook, Instagram. Tenemos también allí en TikTok y cada video lo puedes encontrar ya directamente con los diferentes hermanos que llevan la palabra allí en YouTube, donde podrás aprender la palabra de Dios, hombres y mujeres temerosos de Dios, que traemos el mensaje de salvación, de vida eterna, anunciando la venida de Cristo, anunciando que el hombre tiene que arrepentirse, ponerse a paz con Dios, para que su vida sea transformada. Bendecimos este lugar, nuestro hermano John, su amado esposa Nora, toda su familia en general. Mil bendiciones, nuestro hermano Antonio Busto. Bendiciones, amado hermano, donde quieras que esté. Dios te dé una doble porción de salud. Y todos esos oyentes fieles que están cada día ya en diferentes lugares de la tierra, en continentes. Esta emisora llega hasta lo último de la tierra, porque así Dios lo ha permitido, y la palabra correrá como río, porque nadie la detendrá. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios, para poner este momento la palabra, que es el alimento, el maná de vida, y que Dios nos hable en este día. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de ti, Señor, colocamos nuestras vidas. Quita de nosotros, Señor, lo que no está bien, lo que no te agrada, lo que nos hace daño, Padre. Abre nuestros ojos, nuestros oídos para ver, para escuchar tu voz y ponerla por obra, Señor. Nos despojamos de nuestras emociones, de esta figura, Dios, humana, Dios, y que sea tu Santo Espíritu hablándonos para traer bendición a nuestras vidas, para corregirnos, para darnos el alimento y ponerla por obra, Padre, para que esos frutos del Espíritu Santo se manifiesten en cada uno de nosotros. Llévate lo que no es tuyo, lo que estorba, lo que no es de bendición, Padre, porque queremos que tú, oh Dios, ministres corazones en todo lugar donde esta palabra está llegando, que seas tú, oh Dios mío, trayéndonos el consejo, el maná de vida, de esperanza, esa salvación que tenemos que cada día, Dios mío, tenerla allí pendiente, porque estamos de paso en esta tierra, dándote la gloria, la honra, bendiciendo a un pueblo que necesita de ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Mil bendiciones. Vamos a la Sagrada Escritura. Algo importante que Dios nos trae hoy. Quizás este pasaje se ha predicado, lo he traído en otra ocasión, pero el Señor me ha inquietado a poderlo traer hoy, porque es necesario. Veníamos hablando en las Escrituras acerca de el libro de los Hechos, los acontecimientos que allí se dieron a través del apóstol Pablo, y que ya en el último capítulo habla del arrepentimiento, del bautismo y de todo lo que Dios le asignó al apóstol. Y vemos que pasamos ayer al último capítulo en Mateo, donde habla de que esta palabra tiene que ser predicada por todas las naciones. Aquí vamos a leer en el libro de Lucas 3, a la altura del verso 16, dice la palabra de Dios. Respondió Juan diciendo: a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Gloria a Dios, ese poderoso es nuestro amado Jesucristo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Gloria al Señor por esta palabra que Dios hoy nos trae para enseñarnos. Nunca terminamos de aprender en el Señor. Vemos cómo Juan, su ministerio fue reconocido y precisamente allí en Judea, y lo más importante que era en lugares que no eran cómodos, ya que él estaba allí en un gran desierto donde llamaba a la gente al arrepentimiento y se dedicaba a bautizar a muchas personas, dándoles ese acto de obediencia, más que todo, porque el bautismo es una señal de obediencia, de arrepentimiento para nuestras vidas. Y él hacía la labor sin escatimar, porque sabía que había sido llamado con un propósito. Este profeta pues tenía ese llamado de Dios, ya que allí en el río Jordán fue donde él bautizó a Jesús, y muchos los confundieron como si hubiese sido aquel que había de venir. Su padre era sacerdote, Zacarías, y su amada madre era Isabel. Acordémonos que en esa temporada María también estaba embarazada de Jesús, ya que eran familia, y pudo recibir el anuncio del ángel Gabriel, y allí Dios lo usó en gran manera. Dice la Escritura en el 3:1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Uturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Estos nombres en esa época pues existían. Y dice la Biblia: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En esa temporada estaban estos gobernantes que de alguna manera pues no eran los mejores, pero estaban allí. Pero Dios, cuando está con alguien, lo respalda. Puede ser cualquier tipo de gobierno que haya. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por los gobernantes, aunque no estemos de acuerdo con cosas que ellos hagan. Para eso es la oración, para orar, para que Dios los ayude a ellos también a no torcer las cosas, y que sea el mismo Dios que ponga en el corazón de hacer las cosas bien. Dice la palabra del Señor, y dice que fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba en partes desérticas. Era un hombre aguerrido que no se detenía en llevar el mensaje, porque tuvo el llamado de parte de Dios, y él obedeció a esa voz que lo llamaba, que lo instaba a llevar esa palabra. Lo vemos hablando, dice la Biblia, predicando del bautismo, del arrepentimiento. Vemos que en estos tiempos mucho pueblo lo hace, y que no debe ser por emoción, no debe ser porque me conviene, porque sé que me tengo que ir para el cielo y este camino es bueno. Hay que hacerlo con convicción, con amor, con un corazón para Dios en agradecimiento, porque Dios conoce tu corazón y mi corazón. ¿De qué nos sirve hacerlo de la manera
que no sale del corazón no nos sirve de nada, porque estamos haciendo una fachada, haciendo una obra de teatro, y que por esa actitud que no es la correcta, pues tenemos que pensar que quizás la salvación la podemos perder. Nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos bien para Dios, porque es necesario, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y Dios está llamando a hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos, al arrepentimiento. Vemos hoy en día cómo está el mundo convulsionado, la gente asustada por el eclipse, la gente asustada porque las guerras, los temblores, el hambre, la escasez, pero no claman a Dios. Cuando tú y yo clamamos al Dios Altísimo, nosotros reposamos allí, descansamos en Él y nos viene esa fuerza, esa fortaleza, sabiendo que nuestro Padre Celestial nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar allí con nosotros, respaldando su palabra y respaldando nuestras vidas. Un hombre que no se preocupaba porque tenía que predicar en un lugar cómodo, amoblado, no. En un desierto donde lo que hay es un fuerte sol, una brisa insoportable, animales peligrosos y que es muy difícil de vivir. Ese era el púlpito de Juan el Bautista, un hombre que sus vestiduras pues eran hechas con pieles de camellos, su alimentación no eran manjares, ahí no había pavo relleno, ahí no había platos suculentos, simplemente de animales del mar que le eran fácil para él consumirlos y dedicarse a llevar la palabra de Dios, como hizo Pablo cuando fue llamado por el mismo Jesús al arrepentimiento, al bautismo, y obedeció. Un hombre que dejó un legado en las Escrituras que nos enseña a nosotros, como nos va a enseñar también el Bautista, a qué Dios nos llama. Es necesario que el llamado que Dios hace a nuestras vidas sea original, genuino, que no sea fingido, porque a Dios no le podemos engañar. Dios sabe si una persona tiene la careta puesta o es un hijo de Dios verdaderamente. Por eso cuando Dios nos llama a hacer la obra, no importa el lugar, no importa la incomodidad, Dios nos está probando, porque Él da la bendición completa y es necesario que nos pase muchas veces por pruebas difíciles, por pruebas que quizás muchas veces queremos abandonar todo, pero nosotros fortalecidos en Dios tenemos que avanzar. Muchas congregaciones que después de COVID pues se han visto afectadas, muchos no siguieron, les costó seguir adelante, muchos murieron, pero aquellos que Dios nos dio la oportunidad de que todavía estemos en esta tierra, a muchos pastores que han batallado contra todas estas cosas, los insto a levantarse nuevamente, a seguir adelante, a no desmayar, porque a veces no sabemos las aflicciones de un pastor. Vemos que tienen que responder por una grey y nosotros simplemente oramos por una sola persona, que es el pastor, y nuestros hermanos, pero el pastor tiene que orar por todas sus ovejas, por todos los enemigos, y nosotros tenemos que dar ejemplo y hacer lo mismo también para que la congregación sea de bendición aún para nosotros, para los que no conocen de Cristo. Y el Bautista pues escogió este púlpito en el desierto y la gente iba a ese lugar. La gente no se ponía con problemas,
Ellos escuchaban era la voz de Dios. Ellos seguían era a ese Cristo que a través del Bautista lo pudo anunciar. Dice la palabra del Señor que él, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Si tú no te confiesas delante del Señor el pecado cometido por cualquier circunstancia, si le quitaste la vida a alguien, si tomaste lo que no era tuyo, si tomaste la mujer del prójimo, lo que haya sido, si tienes una vida desordenada, déjame decirte que Dios está esperando que tú confieses con tus labios, que pidas perdón. El perdonar nos ayuda en el Señor a seguir adelante con paso firme, con paso seguro, ya que el único que perdona es Dios. No inventemos qué es la piedra muda, no inventemos qué es el hombre, simplemente Dios es Dios y la salvación viene a través de Jesucristo, no viene a través de la hermana, del hermano ni del pastor. Somos instrumento en esta tierra para enseñar, para instruir, para que muchas vidas entiendan qué es el propósito de Dios para cada vida en esta tierra. Somos una guía, simplemente, pero nosotros ni un resfriado sanamos, porque todo viene de Él, las bendiciones vienen de allá arriba. Somos instrumento en la tierra, sí, pero hasta ahí. Los milagros vienen de Dios, las sanidades, todo lo que le pidamos creyendo viene de arriba. Simplemente somos instrumento útil en sus manos, porque Dios no quiere que le robemos la gloria será para Dios. Si Dios hizo un milagro en tu vida, dale gracias, agradece al Creador por todo el bien que trajo, pero no vayas a ir a donde el hermano, donde el pastor, a llevar regalos, a dar dádivas, porque crees tú que ese fue el que hizo el milagro. No, Señor. Si lo quieres hacer simplemente porque te place, por agradecimiento, por cualquier circunstancia, pero menos que le vayas a dar la gloria al hombre, porque Dios no se agrada. Aquí está este hombre predicando la palabra en un gran desierto, donde la comodidad es imposible. Y dice este libro, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, gloria a Dios, aquí mencionan a Isaías, y dice la palabra en Isaías, dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí está escrito, esa voz que clamaba en el desierto era la voz del Bautista, proclamando el nombre de Cristo, anunciando que venía alguien que vendría a enderezar lo torcido, a enderezar lo que prácticamente ya no tenía solución, y que tendríamos que prepararnos para ver la salvación del Dios Altísimo, el único que salva, el único que liberta, el único que trae la salvación es Jesucristo. Y aquí está el Bautista proclamando la palabra que había dicho el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, gloria a Dios. En medio de un gran desierto, un varón proclamando la palabra, anunciando la venida del Cristo maravilloso. Oh, gloria a Dios. Y dice el 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él.
Imagínense, si venían multitudes para ser bautizadas por el Bautista, era porque la palabra de Dios estaba haciendo efecto en muchos corazones, en muchas vidas urgidas de Dios, necesitadas para recibir una palabra de consuelo, de esperanza, de salvación y vida eterna, que no es lo mismo. Bendito sea el Señor. Y dice allí, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Gloria al Señor. Él sabía lo que decía. En medio de esa multitud habían los fariseos, los saduceos, hombres que les importaba era el medio cultural, el estrato social, pero de palabra ni siquiera. Quizás sabían palabra, pero como si no hubiesen sabido nada. ¿De qué te sirve tanta palabra si no la ponemos por obra? La tenemos allí porque no la recitamos, la decimos, pero si tú y yo no la ponemos por obra, estamos haciendo lo mismo que hacían estos hombres en esa época y en esta época, que también se dan esos acontecimientos, porque muchos se jactan de que conocen las Sagradas Escrituras de arriba abajo, de abajo arriba, que conocieron lo último de los libros, que leyeron muchos libros, que estudiaron X y Y cosas, y a la hora de la verdad no hay frutos. Muchas personas sencillas que todavía no creo que lean muy bien la palabra, pero que Dios los usa en gran manera. Sin tanta cosa, sin tanta arrogancia, sin tanta vanagloria, Dios puede usar un vaso que esté lleno de Dios, de corazón humilde, sincero, para grandes cosas. Acordémonos de Pedro, que fue corregido muchas veces por el mismo Jesús, pero cuando Pedro se dispuso a predicar la palabra de Dios, fue algo maravilloso. Se notó en él un hombre que hablaba bien, era un hombre del vulgo, pero cuando predicó por primera vez, se convirtieron 3,000 personas. ¿Por qué? Porque se dejó usar por el Espíritu Santo de Dios, y ahí no valió si Pedro había estudiado o no había estudiado. Simplemente el Espíritu Santo de Dios se place en usar esos vasos que de verdad pueden ser útiles en el reino de los cielos. Tenemos que guardar nuestro corazón, hacer la obra sin vanagloriarnos, sin sentirnos orgullosos, que yo predico, que yo voy, que yo vengo, que no me vistes predicando. No, Señor, a nosotros no nos interesa que el mundo nos reconozca. Nosotros necesitamos llevar esta palabra para que conozcan a Jesucristo de Nazaret, porque nosotros no somos los famosos, el Señor no nos ha llamado a eso, y nosotros no debemos de creérnoslas de que somos de lo mejor. Imperfecto sí somos. ¿Nos equivocamos? Claro que sí. Estamos en esta carnita todavía que molesta, que siempre hace pataleta, y que el único perfecto es Dios. Por eso es la gran diferencia en que tenemos un Padre santo, 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 y que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús para alcanzar su estatura. Pero en la carne, todavía la carne se levanta. No le robemos la gloria a Dios.
Este hombre ni siquiera tenía ese corazón para alardarse. Y la gente corría a bautizarse, corría porque la palabra hacía efecto. Y a muchos les era contrario por el corazón. Conforme sea tu corazón, así tú recibes o rechazas la palabra de Dios. Porque si tienes un corazón para Dios, la palabra te va a llegar. Dios te va a hablar del arrepentimiento, de que tenemos que ser libres del pecado, obedecer a Dios para que resistamos al enemigo y él huya de nosotros, porque si no, nunca nos va a dejar en paz. Las personas que no quieren soltar el pecado, déjame decirte que el papá no es Dios. El papá es el mismo diablo, porque él es padre de mentira, asesino, calumniador, mentiroso. Todo lo malo lo tiene el enemigo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Vemos a un Juan batallando con estos hombres que se levantaban contra su vida. Y aquí les menciona al patriarca Abraham y dice este versículo: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham, aunque de estas piedras se pueden levantar esos Abraham en estos tiempos, esos Moisés, esos Elías, esos Pedros, esos Pablo, pero abriendo el corazón para Dios, quitando la piedra que hay en el corazón. Dios no necesita la piedra, sino el corazón contristo, humillado, para trabajar en ti y en mí. ¿Cómo Dios va a trabajar en una piedra que ni el martillo quebranta, que ni el golpe, que ni la experiencia, nada? Resistiendo al llamado, resistiéndonos a obedecer, porque es que yo soy fulano de tal y a mí nadie me humilla, porque Dios no me va a poner a mí a padecer, y una soberbia que yo no lo he visto. Preséntemelo, porque a mí no me lo han presentado y yo por eso no creo. Oiga, qué corazón tremendo yo. Si usted no sabe nada de eso, cállese la boca mejor. Le va bien calladito que estar lanzando palabras necias, palabras de maldición, palabras que tendremos que responder un día en caso que la lancemos contra el mismo Dios Altísimo, porque hay un juicio para cada uno de nosotros, por lo que digamos, por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer. Entonces aquí está Juan llevando esta palabra en un desierto y dice aquí: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Qué tremendo saber que somos un árbol, que tenemos que dar fruto, porque si tú siembras un árbol es para recoger frutos, pero si el árbol no te va a dar ni siquiera sombra, va a estar reseco, pasmado, que le echas agua, que le echas abono y no da resultado. Dice la Biblia que hay un hacha que es necesario para que ese árbol sea cortado y echado al fuego. Simbólicamente, una persona que no da frutos en esta tierra para nada, que le es estorbo para la obra del Señor, el Señor lo va a cortar. Y el lugar donde va no va a ser el cielo, va a ser echado al lago de fuego, a esa eternidad sin Cristo, a ese lugar donde el enemigo ya ha sido asignado a ir. Hay una orden para enviarlo a ese lugar.
Ya esa orden está dada por el mismo Dios y eso se va a cumplir en su tiempo. Por eso es que Él no se quiere ir solo para allá y anda buscando personal urgentemente para que se vaya para el infierno. Si tú crees que ese es el mejor lugar, medita, piensa, ¿qué vas a hacer allá sin Cristo? En un lugar de tormento, de angustia, donde el gusano no se muere, donde la llama no se apaga, donde el grito es permanentemente un lugar de tormento, de angustia. Si escasamente en esta tierra tenemos aflicción y ya nos queremos morir, ¿cómo será ese lugar caliente allá, donde es insoportable? Medita, vuélvete a Dios, busca de Dios, no dejes que la bendición que Dios tiene para ti, el enemigo te la robe, porque sabiendo, conociendo y no escuchando, pues tienes que darle cuenta a Dios. Nosotros, toda esta humanidad, tenemos que darle cuenta a Dios por nuestra manera de vivir, por nuestra obra en esta tierra. ¿Qué hicimos mientras estuvimos vivos en esta tierra? ¿A quién auxiliamos? ¿A quién predicamos? ¿A quién le dimos la mano? ¿A quién despreciamos? ¿A quién odiamos? ¿A quién perdonamos? Todo. Hay una lista de cada uno de nosotros. Un libro que cuenta todo desde que nosotros nacimos. Fulano, fulana de tal, nació tal día, desde que nació, hizo esto en la niñez, en la adolescencia, se manejó de esta forma, en la juventud, se manejó de esta forma, ya en edad más avanzada hizo esto, lo otro, en la edad ya de envejecer, hizo esto o no lo hizo, en fin. El libro de la vida tendrá tu nombre escrito, pero también habrá obras, sean buenas o sean malas. Allí estaremos delante del trono del Padre Celestial para ser juzgados. Qué tremendo de solo pensarlo, que vamos a estar delante de Dios en un juicio donde hay uno que acusa y el que defiende, que es Jesús, y el diablo allí sacando todo lo malo que hizo, que esto, que lo otro, y Jesús diciendo, sí, hacía, era, pero ya no, se convirtió, cambió, se arrepintió, tomó la decisión de bautizarse, tomó la decisión de abandonar el pecado porque se dio cuenta que eso era malo, que por ahí no era, perdonó, salió a predicar en los lugares donde tú lo enviabas, Señor, hizo lo bueno y nunca retrocedió. Y si lo pudo hacer, se arrepintió nuevamente y se afirmó. O en el último minuto se le dio la oportunidad y pidió perdón. Todo detalladamente, detalladamente. Si tú quieres saber cómo estás tú delante de Dios, pídeselo en oración. Dile, Señor, muestra cómo estoy delante de ti, cómo está mi condición espiritual. Vea, y el Señor es tan bueno que te va a sacar el video que tú crees que no lo tienes, pero que allá arriba está registrado, y te lo va a pasar así, ¿ves? No te lo va a pasar ni por YouTube, ni por Instagram, ni siquiera por TikTok, en vivo y en directo, acostadito allí, bien abrigadito, bien acomodadito, te pasa el video. Todo sale allí y Dios te va a mostrar qué áreas de tu vida, de mi vida, están mal. Lo digo porque lo he hecho en mi vida y me tocó corregir cosas que yo pensaba que estaban bien.
Por eso te doy el consejo, porque ya pasé por la escuela. Y cuando uno se matricula en una escuela, tiene que aprender y ganar el año. Me tocó pasar por esa vivencia, por eso te doy el consejo, para que no nos creamos que estoy bien delante de Dios, que estoy firme, que yo soy espiritual, que yo no me junto con los pecadores. Ese no es el llamado que Dios te hace, a separarte del pecador. Aborrecer el pecado sí, pero el pecador hay que predicarle de Cristo, al pecador hay que darle la palabra, porque Jesús vino por los enfermos, por aquellos que estaban faltos de amor, necesitados de una palabra, necesitados de un milagro. Por eso el Bautista aquí lo vemos bien aguerrido, en pleno desierto predicar una palabra. Hoy en día no, que si no es en la iglesia tal, que allí sí van bien y pagan bien y la ofrenda es buena y la quiere con milagro sin milagro. Ojo con eso. La Biblia dice arrepentíos. Y si no nos hemos arrepentido, Dios tendrá que intervenir con tal de que nuestra alma no se pierda, que nos vayamos a un lugar de condenación, de muerte. Necesario. Si Dios lo hace de la manera que Él quiere hacerlo, es porque nos ama. Es mejor que el Señor nos ponga vara y callado en esta tierra antes de partir, que pretender llegar allá arriba creyendo que la corona que tiene más piedras es la nuestra. Y puede ser del que intercedía por tu vida en oración para que no nos perdiéramos. No podemos sacar pecho de paloma. Siempre al lavacro, a limpiar nuestras impurezas, nuestros pecados, ser libres. Si el Bautista hablaba del arrepentimiento, era porque sabía que ya él en su vida le había pasado, se arrepintió. Y para predicar de arrepentimiento hay que estar arrepentido del pecado. Tú no puedes predicar lo que no has vivido. Decirlo por decirlo no sirve. Vivir la palabra y predicarla da mejores resultados, porque eso viene como ese martillo quebrando la piedra. Porque la palabra es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo, porque Dios te mete la mano allí en el corazón y te va a sacar allí todas las impurezas, todo lo malo que anidamos allí, porque queremos ser más buenos que Dios, queremos ayudar a Dios. Señor, mira esto, mira, te dejo este problema, Señor, y resulta que cogemos el problema y dejamos a Dios atrás. Cuando nos reventamos, entonces le echamos las culpas a Dios. Y así somos. Entonces Dios tiene que preparar el camino, preparar nuestras vidas. No podemos estar en esa condición. Vamos a seguir leyendo porque esto está interesante. Gloria al Señor. Y Dios está hablando. Esto no lo tengo en bosquejo, esto no lo tengo anotado. Esto viene de arriba, del Santo Espíritu de Dios. Porque yo aquí no te vengo a hablar palabras humanas. Lo que el Espíritu Santo ponga en mis labios, en mi corazón, en mi mente, para que a mí me parta la palabra, para que a ti también te traspase la palabra, porque es la única que nos va a salvar. Ahí no vale más nada. Dice aquí, ahí en el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Fíjense que él hablaba de que el que tuviese 2 túnicas, le diera al que no tuviese.
y allí llegaron hombres publicanos, hombres que estaban bien económicamente, hombres que podían tener dinero, pero si no tenían a Cristo en su corazón, no tenían nada. La mejor riqueza es tener a nuestro Jesucristo en nuestro corazón, porque de ahí viene la bendición del cielo, la bendición que Dios, el Padre, imparte a nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí les dice que no exijáis más de lo ordenado. Estos hombres prácticamente recaudadores de impuestos, hombres con cargos públicos, también les preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, que tremendo, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Dice que no hagan extorsiones. Hoy en día ese es el plato del día. La extorsión se ve, se escucha, está pasando. Aquí hablaba a unos soldados, autoridades que no estén haciendo las cosas bien, malos manejos. Aquí está esta palabra. Oye la voz de Dios, lo que Dios está hablando a muchos que tienen cargos públicos. Dice que no hagáis extorsión. Aquellos que no trabajan, que quieren vivir pegados como la garrapata, sustrayéndole el sudor al que trabaja. Mucho cuidado con lo que estás haciendo en este tiempo. Y no te molestes conmigo. Moléstate con Dios, porque lo dice la palabra. Yo te estoy dando el consejo de lo que a Dios no le agrada, del cambio que tienes que tener en tu vida. Ojo con esta problemática de la extorsión. En este tiempo se da. En ese tiempo, en el tiempo cuando el Bautista, si el Bautista lo dijo, es porque también estaba pasando. O sea que el pecado viene de la desobediencia, desde que el hombre no escuchó la voz de Dios, sino la voz del enemigo. Mucho cuidado con estos casos. Y les habla a estos soldados de estas prácticas que no son buenas delante del Señor. Bendito sea el Señor. Dice que se conforméis con el salario. No, porque es que yo tengo un salario que no me alcanza, que es poquito, que es que yo me ayudo acá con lo que me dan por debajo de la mesa. Ojo con eso. Todo eso, papá lo está viendo al justo y al injusto. Él está viendo todo. Las cámaras del cielo registran todo. Los ángeles todos los días están escribiendo. Fulanito, fulanita, hizo, no hizo, maltrató, pegó, gritó. Todo es todo. Allá está viendo papá todo lo que estamos haciendo aquí. Así que deja de quejarte tanto por el salario y deja de estar malgastando el dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia. Por eso es que no te alcanza, porque te gusta lo malo. Te gusta malgastar el dinero y vienes a la casa. No me pagaron, me abonaron, toma que no tengo más. Y quieren que la esposa haga desayuno, merienda, almuerzo, merienda otra vez, la cena, merienda otra vez, frutas, todo, helado, y lo que le dio no alcanza ni para el desayuno. Mucho cuidado cómo administras lo que Dios te dio. De ese sueldo, multiplícalo, deja de estar enredándote en deuda. Lo necesario, hazlo, no te comprometas si no te alcanza el sueldo.
no tengas una vida de apariencia. Dios no le agrada. Dios le está hablando a mucho pueblo, porque esta palabra es para el pueblo de Dios, para aquellos amigos que están llegando a los pies de Cristo, para que vayan corrigiéndose, quitándose, despojándose de lo que a Dios no le agrada, porque la palabra es para toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y aquí Handel responde, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que Dios. Gloria al Señor, le dio el lugar al Señor. Ellos pensaban que era ese Cristo que ellos estaban esperando, el Cristo de arrepentimiento, el Cristo que los iba a defender. Y resulta que Juan vino a preparar el camino al Mesías, al Maestro, y les hace claridad de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Delante de Dios no somos dignos. Simplemente, si hay arrepentimiento, si hay perdón, si hay conversión, llamado al bautismo y dar frutos, ahí sí podemos decir, ahora sí soy digno delante de Dios, porque escuché la voz de un hombre que me predicó, de una mujer que me enseñó la palabra, que pude entender que la vida que tenía no era la mejor y que he decidido hacer el llamado que Dios me está haciendo en este día para obedecer su palabra. Gloria al Señor. Y aquí terminamos diciendo, dice aquí, estábamos leyendo el 16, donde dice que no era digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Ese es el sello que Dios pone en nuestras vidas. Si tú no sabes qué es Espíritu Santo y fuego, busca la presencia de Dios para que Dios te revele, para que Dios te dé el bautismo en fuego, ese sello que marca que tú y yo somos hijos de Dios. Es la única manera que vivas tu propia experiencia, que tú no digas lo que otro te dijo, sino que tú y yo tengamos esa vivencia personal con Dios para poder testificar de que verdaderamente el Cristo maravilloso nos llamó, nos ungió, nos hizo el llamado y que nos bautizó en el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, amigos, pastores, toda la audiencia que está allí en sintonía, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, una palabra que tenemos que recordarla, no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó y para dónde nos va a llevar y qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Dios, delante de ti pongo mi vida, la vida de un pueblo, de amigos, Señor, que necesitan de ti, Dios mío. Oh Dios, tú tienes misericordia, Padre, y estás hablando para que nadie se pierda, porque tú estás a la puerta, Señor, para esperarnos, Dios, para llevarnos en el rapto, Dios mío. Quítanos de la puerta del infierno, donde el enemigo nos quiere hundir, Señor. Rompemos cadenas, ligaduras, ataduras, Padre. Todo aquel que esté enfermo, cautivo, necesitado de ti, revélate, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Dios mío, con tal de no perder nuestra salvación, Señor. Enséñanos, muéstranos cómo estamos delante de ti, porque aquí en esta tierra tenemos que examinarnos todos los días, Señor, para poder volar, para poder, Dios mío, disfrutar
de ver tu rostro cara a cara, Dios mío, ya que nada inmundo entrará si aquí en esta tierra, Señor, no nos purificamos, Dios mío, para ser sellado por ese Espíritu Santo y fuego, Dios mío, para dar los frutos que tú quieres para nuestras vidas.